Como ustedes lo pueden ver, el tema es forma lógica y equivalencia lógica. Es decir, en esta primera unidad, nosotros nos vamos a centrar en hablar los temas de lógica y en cierta partecita, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la demostración. Decirles a ustedes que aquí en lógica, pues, hacemos algo similar, en cierto sentido, a lo que hacemos en álgebra. ¿Han visto ustedes que en álgebra utilizamos las letras para representar cualquier número? Por ejemplo, cuando usted está resolviendo ejercicios aplicados de ecuaciones, decimos sea X el número de, qué sé yo, el número de artículos producidos de tal producto, ¿verdad? Y como usted no sabe cuántos son, los representa mediante una variable. Bueno, en lógica hacemos algo muy similar. La única diferencia es que en lugar de generalizar números, aquí lo que tratamos de generalizar son enunciados. Es por eso que arrancamos por aquí, como ustedes pueden ver, con una definición de lo que es un enunciado. También llamadas proposiciones. Mucho cuidado porque puede ser de que en la vida diaria nosotros le demos otro significado a estas palabras, pero aquí en la clase esta es la definición que será válida y con la cual trabajaremos, ¿verdad? Un enunciado es una frase que es verdadera o falsa, pero no ambas. Es decir, nosotros podemos asignarle un valor de verdad. Eso, ser verdadero o ser falso es un valor de verdad que uno le puede asignar, ¿verdad? A esta frase. Pongamos, por ejemplo, la frase, hoy es viernes. ¿Es un enunciado? Por supuesto que sí. Porque sobre esa frase podemos nosotros determinar si es verdad o si es mentira. De hecho, usted y yo sabemos que es falsa, ¿verdad? El valor de verdad es falso. Pero somos capaces de decirlo, lo distinguimos. Si yo le digo, hoy recibimos clase de matemática discreta, eso es un enunciado, porque es una frase sobre la cual nosotros podemos emitir un juicio de valor, ¿verdad? Podemos decir si es falso o si es verdadero. ¿Ok? Podemos hablar de esas dos. Ahora, si vengo yo y le digo, él es argentino, ¿es eso un enunciado? Eso ya no podríamos decir que es un enunciado. ¿Por qué? Porque dependerá de a quién se le aplique el pronombre personal él. Si estamos hablando de Leonel Messi, por ejemplo, pues será verdadero. Pero si estamos hablando de, qué sé yo, cualquier otra persona, vaya. Estamos hablando, por ejemplo, de cualquiera de los alumnos que está aquí, en la mayoría de los casos, el valor de verdad será falso. Entonces, se dan cuenta, uno debe de poder decidir para que algo sea un enunciado. Ese es un principio básico. Nosotros vamos a poder decir si es verdad o si es mentira. Entonces, como ustedes van a ver a continuación, lo que nosotros hacemos es siempre, de alguna manera, tratar de identificar qué forma lógica tienen los enunciados que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, acuérdense siempre, chicos, solo para no estar recordando cada vez, ¿verdad? Que deben de tener sus cámaras encendidas para poder permanecer en la videoconferencia, ¿verdad? Y para que su asistencia sea contada, ¿ok? Solamente eso les quería recordar, ¿verdad? Entonces, piensen, por ejemplo, en los enunciados que les estoy mostrando a continuación. Este de aquí dice, si está soleado, entonces es de día. Está soleado. Por lo tanto, es de día. Nosotros queremos, de alguna manera, generalizar y todo este enunciado, que es estar soleado, lo representamos mediante una letra. Una letra cualquiera. Por ejemplo, acá, estar soleado, ese enunciado,
es representado mediante la letra. Entonces vamos a ver cuál es su forma general, ¿verdad? Nosotros, al decir que está soleado, podemos determinar si es cierto o no. Por ejemplo, ahora mismo eso es falso, ¿verdad? Y también si es de día, es un enunciado porque lo podemos determinar. Miren, lo representamos mediante letras, mediante variables. Entonces, ¿cuál es la forma general de estas frases que tenemos por acá? ¿Cuál es la forma lógica de estas oraciones, de este conjunto de oraciones o de este párrafo? Digamos que lo podemos comprimir. En lugar de hablar de todo él, decimos que tiene la forma lógica. Si A, entonces B. A, por lo tanto B. O sea, A es cierto, por lo tanto B también. Es una forma lógica. ¿Cuál es la ventaja de tratarlo así? Pues que hay innumerable cantidad de situaciones en las cuales los enunciados pueden cambiar, pero esta forma de razonar, digamos, nosotros podemos, más adelante lo vamos a hacer, de hecho, podemos discutir sobre si esa forma de razonar es válida o no. A ver, ¿y por qué es necesario que nosotros aprendamos eso? Porque si no, cuando nosotros estamos discutiendo sobre algún tema, podemos caer en una falacia. Es decir, cuando las personas están discutiendo, muchas ocasiones le dicen algo o tratan de justificar algo que no es lógico, ¿verdad? No tiene lógico. Pero si usted no está atento a escuchar los argumentos, puede ser de que se la crea, ¿verdad? La argumentación que le están dando. Entonces aquí vamos a tratar de que eso no suceda. La lógica es una ciencia de las leyes necesarias para el pensamiento, sin la cual no podemos nosotros comprender nada ni se razona, dijo Immanuel Kant, ¿verdad? Entonces es por eso que aquí estamos estudiando las formas lógicas. Así como esta primera que les he mostrado, pues hay varias. Piensen, por ejemplo, piensen, por ejemplo, en esta otra. Todo el que cree en la igualdad humana cree en la democracia. Los bomberos creen en la igualdad humana. Luego, los bomberos creen en la igualdad humana. Perdón, aquí debería ser creen en la democracia. Voy a corregir. ¿Ok? Entonces, fíjense, toda esta frase, en estos enunciados, por ejemplo, ¿cuál es el primer enunciado? Creer en la igualdad humana. ¿Ok? Tal persona cree en la igualdad humana, eso o es verdadero o es falso. O se cree o no se cree, pero no se puede estar ahí a término medio, ¿verdad? Creer en la democracia también es un enunciado, porque particularmente alguien cree o no cree en la democracia. Entonces, si se fijan, todo este párrafo yo lo puedo comprimir en la forma lógica: todo A es B, todo C es A, luego todo C es B. Que sea válida esa forma de argumentación o no, no lo estamos discutiendo ahora, ¿sí? Lo vamos a hacer un poquito más adelante, como les repito. Lo que estamos tratando de ver ahora es la forma lógica, que usted identifique que esa oración tiene una forma lógica en la cual se está escribiendo, ¿verdad? Eso es lo principal a determinar en esta situación. Porque no sé si ustedes lo han visto, pero uno de los pecados que se comete en la argumentación es generalizar. El uso de la palabra todos o el uso de la palabra ninguno, normalmente ahí se peca. O se debe de ser exacto, ¿verdad? A la hora de hablar. ¿A cuántos de nosotros en la escuela o en el colegio nos educaron diciendo todo número elevado a la cero es igual a 1? Y hay muchos que la siguen creyendo todavía.
Pero ¿es eso cierto? Si x es un número real, entonces x elevado a la 0 es igual a 1. Lo veo pensativo. ¿Verdad que no es cierto? Perdón. ¿Qué contraejemplo puede poner usted de que no todo número elevado a la 0 es igual a 1? Es un clásico, ¿eh? En efecto, así como ustedes lo están pensando, 0 elevado a la 0 no es igual a 1. Agarre la calculadora y haga la prueba. Trate de elevar 0 a la 0 y va a ver que no le sale 1 como resultado. Entonces, son cosas como esas las que uno debe de evitar, o al menos debemos ponerlo en la balanza para ver si es válida o no. ¿Verdad? Este otro que ven ustedes por aquí es un tercer ejemplo de una forma lógica. Por ejemplo, si sale el sol, se alegran los campos. Entonces, este tiene la forma lógica. Si P, entonces Q. Estamos diciendo que una cosa depende de la otra o que una cosa implica a la otra. Entonces tiene esta forma lógica que le conocemos, si P, entonces Q. A veces estos argumentos o estos enunciados, mejor dicho, que hemos presentado, pueden venir en forma individual. Podemos analizarlo uno por uno. Pero también lo más frecuente es que normalmente sean enunciados compuestos los que a nosotros nos toque evaluar. Cuando decimos que los enunciados se vuelven compuestos, cuando utilizamos cualquiera de estos tres conectores que ven ustedes por aquí. Este primer conector es conocido como la negación y cuando usted lo agrega a un enunciado, entonces se lee no el enunciado. Por ejemplo, no P, si fuera uno de estos, o no Q, ¿verdad? Este que sigue a continuación se lee como I y digamos que el nombre formal con el cual nosotros lo vamos a dar es la conjunción de dos enunciados, pero pues normalmente lo leemos I. Pero debe de ser un sinónimo pues en su mente. Si en alguna ocasión lee o escucha hablar de la conjunción, le están hablando del I lógico, de este conector. Y el tercero es el O, también llamada disyunción. ¿Okay? Entonces, con estos tres se pueden crear, digamos que enunciados compuestos. Un enunciado es compuesto cuando tiene precisamente más de un enunciado unido por uno o más de estos conectores. Decirles que así como en la aritmética hay un orden en las operaciones, aquí también, ¿verdad? Por regla general, tiene mayor jerarquía a la hora de crear enunciados compuestos el no, o sea, la negación, mientras que el I y el O tienen exactamente el mismo orden jerárquico. Pero a diferencia de la aritmética, no ejecutamos el primero que aparezca, sino que para que no sea, ¿cuál es la palabra que ando buscando aquí, hombre? Cuando puede tener dos interpretaciones válidas una cosa, para que eso no exista, pues, para que no se pueda interpretar de dos maneras, para que no haya una ambigüedad, es la palabra que andaba buscando. Entonces utilizamos paréntesis para romper las ambigüedades. O sea, estamos obligados a usarlos según lo que querramos decir. ¿Ok? Entonces ponemos paréntesis entre estos conectores o entre el grupo de enunciados que nosotros querramos encerrar, ¿verdad? En ese sentido. Para cada uno de estos conectores y dados dos enunciados cualesquiera,
por ejemplo, en el caso de los últimos dos, siendo sincero, ¿verdad? Porque el primero es un conector unario, se puede unir a un solo enunciado. Mientras que para estos dos, para el y para el o, sí necesitamos por lo menos dos, ¿verdad? Entonces, para cada uno de ellos hay valores de verdad. Y son los que se nos dan en la siguiente definición. ¿Miren? Primero vamos a definir el no. Si P es un enunciado variable, la negación de P es no P. O no es el caso que P. Y se denota, como habíamos visto, este símbolo se llama virgulía, ¿verdad? Virgulía P. Por definición, tiene valores de verdad opuestos a P. ¿Qué significa esto? Que si P es verdadero, entonces no P es falso. Por el contrario, si P es falso, entonces no P es verdadero. Por lo general, nosotros podemos ejecutar o elaborar unas tablitas por acá, pensando en los valores de verdad que se le asignen a estos enunciados. ¿Ok? Entonces, piensen ustedes que por aquí tenemos a P y en este otro lado tenemos a no P o a la negación de P. ¿Ok? Entonces, miren cómo funciona esta definición. Dice que si P es verdadero, entonces no P tiene valor de verdad falso. O sea, si una cosa sucede, lo contrario no debe de suceder. Es la lógica. Y también al revés. Si esto es falso, entonces su negación es verdadera. Siempre tiene valores contrarios, ¿no? Es lógico pensarlo así. Que la una es la negación de la otra. Por otra parte, como ustedes lo pueden ir viendo por acá, en el caso de la conjunción, dice que aquí sí estamos hablando de dos enunciados. Miren, si P y Q son enunciados variables, entonces la conjunción de P y Q, que es precisamente P y Q, se denota por P y muy parecido este símbolo es parecido al que utilizamos para elevar algo a un exponente, ¿verdad? Bueno, pero aquí lo vamos a leer como I. ¿Cuándo es verdadero esto? Solamente cuando tanto P como Q son verdaderos. Si sucede que P o Q es falso, o si ambos son falsos, entonces P y Q es falso. ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera comprimir esta definición en una tablita de verdad? Si quieren, hagámoslo. Pongamos por aquí. Vamos a poner a P. Vamos a poner por aquí a Q. Y por aquí aparte vamos a poner a P y Q. ¿Ok? Y vamos a irle dando valores a cada uno de estos enunciados. Supongamos los siguientes valores. Imagínese usted que P es verdadero y Q es verdadero. ¿Qué pasa entonces con P y Q? Según la definición, si ambos son verdaderos, entonces P y Q también es verdadera, la conjunción, ¿verdad? ¿Qué pasa en este siguiente caso? ¿Qué pasa si este es verdadero, P y Q es falso?
Ah, bueno, si eso sucede, entonces la conjunción es falsa. Tenemos que cubrir todas las posibilidades, ¿verdad? Aquí vamos cubriendo solamente 2 de las 4 posibles, porque como ustedes podrán haber deducido, es muy posible que P sea falso y que Q sea verdadero, en cuyo caso la conjunción falsa. Y el último caso que se puede dar es que P sea falso, Q sea falso y por lo tanto también P y Q ambos son falsos a la vez, ¿verdad? Entonces esta sería nuestra tablita de verdad, en especial esta, ¿verdad? Para P y Q. Observen cómo esto se aplica a cualquier enunciado. ¿Ok? Supongan que nosotros decimos la siguiente frase. Hoy es martes y estamos en septiembre. ¿Es eso verdad o mentira? Verdad. Es verdad. ¿Por qué podemos decirlo? Porque el primer enunciado, hoy es martes, tiene valor de verdad verdadero. Y el segundo enunciado, sería como quien dice Q, ¿verdad? Estamos en septiembre, también tiene valor de verdad verdadero. Entonces, ven, la tablita me dice, ah, mire, si P es verdadero y también Q es verdadero, entonces P y Q es verdadero. Pero vamos a ver qué pasaría si yo le dijera, hoy es martes y estamos en julio. ¿Pudieran decir ustedes que yo estoy diciendo la verdad? No. Esa No, es frase es falso. mentira. Es falso. Porque aunque es martes, no estamos en julio. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que en realidad eso que en la cultura popular se le conocen como medias verdades, no es otra cosa que mentira, ¿verdad? Cuando a usted le dicen una media verdad, le está mintiendo. El valor real es falso, ¿verdad? Lo mismo pasaría si yo le dijera, bueno, hoy es domingo y estamos en septiembre. No importa que le diga que estamos en septiembre, lo cual es correcto. Primero le dije que hoy es domingo, con lo cual le estoy mintiendo. Entonces, al final, en la totalidad de ese enunciado, nosotros vamos a decir que la lógica nos dice que es falso. No digamos, pues si ya vengo y le quiero yo decir que hoy es sábado y estamos en diciembre. Mayor razón, ¿verdad? O de igual manera, mejor dicho, ¿verdad? Porque al final el valor de verdad que le asociamos a esa frase en general es falso, ¿ok? Entonces, ¿ven cómo estamos estudiando eso? Tenemos que entender cuando nosotros utilizamos el y, la frase y, al hablar en matemáticas, tenemos que tener muy presente eso, ¿sí? Solamente hay una forma de que la conjunción sea verdad, y es que ambas cosas lo sean. Y si a usted en alguna ocasión le toca demostrar algún teorema en el cual hay dos enunciados unidos por la conjunción y, significa que a usted le va a tocar demostrar lo primero y luego demostrar lo segundo. Si en alguna ocasión hay un teorema en el cual lleva un y usted solo demuestra una de las dos partes, pues su profesor está en todo el derecho de ponérselo más. Porque no está demostrando el teorema, está demostrando una media verdad. No está demostrando la totalidad del enunciado. ¿Sí? Entonces, una conjunción son dos partes. Totalmente diferente es la disyunción. Miren lo que se nos plantea por aquí a continuación. Si P y Q son enunciados variables, la disyunción de P y Q es P o Q, que se denota por
P, lo voy a leer P o Q, ¿verdad? Aunque utilizamos este símbolo para representar el O. ¿Cuándo es verdadero P o Q? Ya sea que P sea verdad, o que Q sea verdad, o que ambas, P y Q, sean verdaderas. Es falso únicamente cuando P y Q son falsos. ¿Les parece si construimos la tablita de verdad? Va a ser ligeramente diferente. Bueno, completamente, opuestamente diferente a esta, ¿verdad? Que tenemos por aquí. Fíjense, el de este será así. Vamos a poner por aquí los dos enunciados. A poner a P, luego a Q y finalmente a P o Q. Y vamos a ver si, no me acuerdo si me puedo copiar esto de aquí. No, no puedo. Lo voy a ir haciendo uno por uno. A ver, ¿qué pasa entonces si el primero es verdadero y el segundo también lo es? P o ¿Es Q es cierto? verdadero. Sí, es verdadero. Excelente. ¿Qué pasa si el primero es verdadero y el segundo es falso? ¿Qué sucede con P o Q? Sigue siendo verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Qué pasa si el primero es falso y el segundo es verdadero? Sigue siendo verdadero. Sigue siendo verdadero. Sigue siendo verdadero. Muy bien. ¿Qué pasa si este es falso y este es falso? Falso. Sería falso. Aquí sí es falso, definitivamente. Entonces, miren cómo esto tiene sentido. Sigamos pensando en aquellos enunciados que yo les había dicho en la ocasión anterior. Si yo le digo a usted, hoy es miércoles o estamos en septiembre, ¿es esa frase verdadera? Sí. De hecho, ambos enunciados, perdón, el primer enunciado de que sea miércoles es falso, pero de que estamos en septiembre es verdadero, ¿no? Pero la frase en su totalidad, el valor de verdad que tiene asignado es verdadero, porque utilicé la disyunción. Estoy utilizando la palabra o, no dije y. Para que algo sea cierto, cuando yo utilizo la palabra o, basta con que una de las dos cosas que diga, de los dos enunciados, sea verdadero. Y en este caso, el que era verdad es que estábamos en septiembre. Si yo le digo, hoy es martes y o estamos en octubre, sigue siendo verdad. Porque aunque no estamos en octubre, la verdad es que sí es martes. Basta con que uno de los dos enunciados sean verdaderos. No digamos si los dos lo son, ¿verdad? Por ejemplo, hoy es martes y estamos en septiembre. Por supuesto que sí lo es. Es verdad. La única forma en que un enunciado compuesto en el que se utiliza el o no sea verdad, o sea, que sea falso, es que ambos sean falsos. ¿Ok? Por ejemplo, si decimos que hoy es domingo y estamos en marzo, ¿verdad? Yo creo que utilicé el i, ¿verdad? Tiene que ser el o. Hoy es domingo o estamos en marzo. Es lo correcto. Para ejemplificar el o, ¿verdad? La disyunción. Entonces ahí funciona, ¿verdad? Tenemos que decir que eso es falso, aunque estemos utilizando el o. Es la única forma en que el o se vuelva falso, ¿verdad? Cuando ambos enunciados son falsos. Pues una vez que nosotros conocemos esto, digamos que estamos interesados en darnos cuenta de si
dos formas lógicas que nosotros tenemos son equivalentes la una o la otra, ¿no? ¿Verdad? Entonces de eso nos queremos nosotros empapar más adelante, es decir, si una cosa es equivalente a decir la otra. Pero antes de eso me gustaría decirles que hay ciertas frases del español que uno tiene que conocerlas porque implican algunos de estos conectores. Por ejemplo, si en alguna ocasión usted se encuentra una forma de enunciado de este tipo, P pero Q, entonces, ¿de qué estamos hablando? En este caso, ¿es un I o es un O el que hay ahí? Hay algunas que no está, a lo que me refiero es que hay algunas en las que el conector no aparece así de manera literal. No le dicen un I, no le dicen un O, ni tampoco le mencionan un no textualmente. Pero nosotros debemos de entenderlo. Por ejemplo, si decimos, él es rico, pero come en el mercado. ¿Qué operador lógico es el que hay ahí? Bueno, ajá, Y es un I, porque es equivalente a decir, él es rico y come en el mercado, ¿verdad? Funciona en esa dirección. Entonces, obsérvenlo. El P pero Q es lo mismo que el P y Q. Entonces nosotros tenemos que identificar esas sutilezas en el lenguaje. José, si dice, pero no como en el mercado, ¿qué sería? Un no, entonces. sería un no, ¿verdad? Sería la negación. Sería P, pero no Q. En esa. Pero el pero, la palabra pero, siempre es un I. Nada más que la Q iría acompañada de la negación, ¿verdad? O sea que en ese caso usted lo traduciría así, ¿no? En lugar de P y Q, la frase que usted me acaba de decir, vaya, si utilizo los conectores tal y como los estamos viendo, tendríamos que poner P y, vamos a ver dónde hay la virgulilla, por aquí está. Aquí está. P y no Q. ¿Ver? Pero la palabra pero normalmente implica una conjunción. Es el punto que queremos ver, ¿verdad? No vamos a poder abarcar todas las palabras que son excepciones al I, ¿verdad? Porque son muchas, ustedes saben cómo es el lenguaje español, es muy diverso, pero ustedes tienen que estar atentos a pensar, bueno, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué implicación tiene? Es igual como esta otra frase, ¿verdad? Cuando usted utiliza el ni P ni Q. Así. ¿Cómo debe de interpretar uno lógicamente cuando una frase tiene esta estructura? Por ejemplo, ni pasó 110 ni pasó 111. Sería un no, entonces las dos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué implicación tiene esto? No P y no También, Q. ajá, no alcancé a terminar de escuchar bien. No P y no Q. Muy bien, hay una conjunción, pero de las negaciones de estos dos enunciados. Entonces, aquí nosotros debemos de interpretarlo como, vamos a ver, no P No Q. y no Q. ¿Ok? Miren que aquí no se presta para ambigüedades porque ustedes acordarán de que primero va la jerarquía del no supera a el i, ¿verdad? O sea que primero se aplica el no. Aquí no se presta, ¿verdad? Para ambigüedades ni aquí tampoco.
Entonces ustedes deben de estar atentos también porque si algo se presta a ambigüedades de que no es lo mismo P y no Q que P paréntesis y no Q o algo así por el estilo, ¿verdad? Entonces estamos obligados nosotros a poner paréntesis donde querramos que no haya ambigüedad, ¿verdad? Que no se interprete de dos maneras diferentes. ¿Ok? Entonces, a esas sutilezas es de las que yo les digo que tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad? De ver, bueno, en el idioma español, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué quiere decir? Porque ahí es donde normalmente uno más adelante, ¿verdad?, comete errores. Con el pero no es un no, no es un i, no es un o, pero lo interpretamos de esa manera, ¿verdad? Bueno, entonces, como les mencionaba, más adelante lo que uno quiere es darse cuenta de qué pasa cuando yo quiero comparar dos enunciados un poco más grandes, un poco más extensos, un poco más compuestos, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para evaluar, digamos? Evaluar enunciados compuestos que sean más grandes. ¿Cómo sabemos nosotros si son verdad o si son mentiras? Bueno, por aquí hay una forma, miren, que nos dicen cómo hacerlo. Y es parte de lo que ya hemos hecho nosotros. Si usted tiene algo un poco más grande, entonces la forma de evaluar la verdad o la falsedad de un enunciado mucho mayor es la siguiente. Como lo pueden ver por aquí, dice, una forma de enunciado o forma proposicional es una expresión formada por enunciados variables, tales como P, Q y R y conectores lógicos. Por ejemplo, los que ya vimos. Aquí hay que poner virgulilla. Hay que poner, o sea, negación, pues. Aquí vamos a poner cualquiera de ellos, la conjunción y por último vamos a dejar la disyunción. Entonces estos se convierten en un enunciado cuando los enunciados reales se sustituyen por enunciados compuestos variables. Y miren, la clave para determinar es elaborar una tablita de verdad. ¿Ok? ¿Qué se pone en ella? Los valores de verdad que corresponden a todas las posibles combinaciones para los valores de verdad de sus enunciados compuestos variables. Hasta ahora solo hemos visto por aquí arribita cuando tenemos dos enunciados. Y todas las combinaciones son verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Pero entenderán ustedes que si yo tengo más enunciados, por ejemplo, P, Q y R, entonces suben las combinaciones que puede haber de ellos tres, ¿verdad? De hecho, hay una regla que nos dice que siempre la cantidad de combinaciones es 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de enunciados que nosotros tenemos. Por ejemplo, se dieron cuenta que aquí tenemos P y Q, ¿verdad? Que son 2. Entonces, la cantidad de combinaciones para esos enunciados es 2 elevado a la 2, o sea, 4, los 4 que ustedes ven ahí. ¿Qué interpretamos de manera automática? Pues que si yo tengo P, Q y R, por ejemplo, enunciados, entonces voy a tener 8 combinaciones. Porque van a haber 4 de ellas en las que voy a considerar que P es verdadero. De esas 4, en 2 tengo que considerar que Q es verdadero y en 2 que es falso. Y luego para R, ahí sí, ¿verdad? Tengo que ir alterando. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y eso se repetirá en el caso de que P sea falso, ¿verdad? Hay que repetir eso. Entonces son 8 combinaciones. En nuestra próxima clase nos vamos a dedicar a eso, a hablar acerca de los valores o las tablitas de verdad, pues, para enunciados un poco más compuestos. Y vamos a hablar también de la equivalencia lógica. ¿Cuándo podemos decir nosotros que dos enunciados son lógicamente equivalentes?